A mí me gusta la Navidad, no sé si a ustedes les gusta, ¿no? El tiempo de Navidad para mí es bien choro, lo disfruto harto en realidad. Hoy día, de hecho, me sentí como orgulloso porque en la mañana, eh, a veces en la casa hay silencio, ¿no? Y ponemos música de repente con Tomás, y entonces hoy día me dice, papá, hay que poner música de la Navidad porque es tiempo de Navidad. Y dije, oh, vamos bien. Em, y después no quiso tomar desayuno y ahí yo dije, no, vamos más. Sí, con los niños nunca puede ir así uno, ¿no? Em, pero uno los quiere y los ama de todas maneras. Em, Hemos estado aprendiendo acerca de adoración. Es mi plan que podamos seguir en esa línea. em, que la Navidad justamente sea un espacio que nos permita eh, rendir un corazón al Señor. Y lo que vemos en esta, al menos en esta tercera historia, ¿no? Las que hemos visto anteriormente, es como justamente cada persona, ¿no? Que va recibiendo este mensaje del nacimiento del Salvador, de alguna u otra forma, eh, se acerca para adorar verdaderamente al Señor. Y cómo ello, de alguna manera, nos traspasa a nosotros ciertos elementos, ¿no? Para la adoración. La semana anterior estábamos viendo algo muy interesante, que es justamente cómo aparece eh, inmiscuido en medio de la historia los personajes de los pastores, ¿no? Y cómo esos pastores rendían de alguna manera adoración y se unían en la adoración con los cielos, con seres angelicales, ¿no? Y uno puede terminar diciendo, sí, es cierto, hay que alabar al Salvador porque de alguna manera me está salvando de mis pecados, ¿no? Pero hay algo muy interesante en esa historia que ellos no adoran al Salvador simplemente porque lo salva a ellos, sino que los ángeles vienen, ¿no? Y adoran a un Dios, a un ser justamente que a ellos no los va a salvar, porque los ángeles no reciben salvación. Para ellos es un misterio la salvación, el arrepentimiento y esas cosas. Em, y sin embargo, los ángeles aún así se reúnen para adorar al Señor. El Señor no solamente debe ser adorado, nuestro Señor Jesús no solo debe ser adorado porque nos salva o nos trae beneficio a nuestras vidas. De hecho, esa es una manera muy egoísta de adorar al Señor. Está bien reconocer, ser agradecido me parece espectacular en la vida, ¿no? Hay que ir siempre en ese camino. Em, pero justamente la salvación y el perdón es un espacio, es un ápice, es una punta de varios espacios de nuestra vida en las cuales nosotros nos rendimos en adoración al Señor. La otra simplemente es justamente que Él es el Rey, ¿no? Y otro motivo importante es justamente que Él es el Señor de las cosas, y es por eso que los ángeles adoran justamente a Jesús, no porque Él sea el Salvador necesariamente de sus vidas, porque no lo va a hacer, pero sí porque es el Rey, ¿no? Y porque es el Señor. Entonces, ojo ahí, ¿no? Que nuestra adoración a veces puede caer y puede ir decayendo por las cosas que el Señor no nos está cumpliendo, ¿no? O no nos está prometiendo, o entre comillas prometiendo, que hemos creído que el Señor nos está haciendo en nuestras vidas. Entonces, me parece muy importante cómo hemos ido aprendiendo acerca de adorar a Jesús justamente a través de estos personajes que van apareciendo y aparecen en el relato de esta historia. Y hoy día son unos personajes aún más distintos, ¿no? Aunque ya los pastores son un elemento sumamente distinto porque era una pega súper mala, en realidad nadie quería ser pastor. Eh, el ser pastor era justamente lo que botó la ola, ¿no? No, nadie, no pudiste trabajar en ninguna otra cosa y quedaste trabajando en eso, ¿sí? Eh, Además, es una pega súper fome, o sea, la oveja, una cosa es criar ovejas, digamos, y otra cosa es cuidar leones, digamos, algo que uno, llama la atención la cuestión, pero ser pastor, sí, no tiene mucho sentido. De hecho, eran los últimos seres básicamente que iban a adorar al templo, porque siempre estaban muy lejos, ¿no? Pastorear ovejas en lugares, entre comillas, más públicos, en donde hay terrenos que a veces no estaban pedidos por otras personas, ¿no? Otro que venía y te corría las ovejas por un lado.
Y, y como bien todos sabemos, las cabras se van para el cerro, entonces eso era así desde siempre y ellos tenían que perseguir esas cosas. Así que era un trabajo eh, bastante poco considerado. Probablemente del peor trabajo que uno podría tener en ese tiempo. Nada que llamase en realidad la atención, pero, pero con ello justamente el Señor quiere que ellos le adoren, ¿no? Esos personajes no llamativos, esos personajes que no son, entre comillas, atractivos, ¿no? Así que hoy vemos otro grupo de personas que lo más probable es que provienen del grupo de los exiliados, del periodo en que retorna el pueblo de Israel, posterior de la caída del imperio babilónico, ¿no? Lo que va relatando básicamente el final de Crónicas. ¿Por qué? Porque justamente en Babilonia, en Oriente, en donde comienzan los estudios como eh, que nosotros más podemos conocer hoy día por los registros como de la escritura, ¿no? Acerca de los cielos, de contemplar las estrellas, los astros, los calendarios, si bien es cierto, casi todos los pueblos tenían un calendario, ¿no? Los calendarios más exactos vienen desde ahí, no vienen desde este lado del mundo, ¿no? Em, entonces, desde Babilonia, desde todos esos imperios persas, ¿no? El desarrollo fundamental de las matemáticas, ¿no? Esos cálculos raros que se hace con las estrellas, después se descubre con el elemento de la física, que los agujeros negros, ¿no? Eh, Einstein, Oppenheimer y todo Oppenheimer, ¿no? Y todas las películas que usted puede ver y los Oppenheimer también. Em, y el querido álgebra de Baldor, ¿no? ¿Quién no estudió eso y pasó álgebra uno 2 cálculo uno 2 y 3? Eh, fue el primer sacrilegio en mi casa, ¿no? La primera nota fue con álgebra de Baldor, ¿sí? Un 1 2. Sí, yo lo encuentro chistoso, porque fue muy triste para mí. Sí, de salir del colegio un 6 y tanto en matemáticas sin estudiar matemáticas, de repente ahí entendía, y va, que tiene una profe espectacular además. Entonces, en segundo era otro profesor, mira, como el ajo, ¿no? Y en tercer y cuarto despegué así en matemáticas, ¿no? Increíble. Y después quise estudiar teología. Y ahí es como se va la nebulosa de la vida. Pero resulta que, claro, viví el primer año en la universidad y fue ahí, álgebra, y fue un 1 2 la primera nota. Después subí a un 2 7 y la tercera un 6 8. Sí, sí, aprendí, sí. Em, Así que, y no existía la inteligencia artificial. Nadie te podía hacer la prueba ni resolver el ejercicio, no existía eso. Em, entonces, ya ahí fue, esa fue mi triste historia, pero mi hermano la encontró el otro día y subió una foto a Instagram de ese épico momento. Debe haber sido el momento de... Sí, ese año no recibí ningún regalo de Navidad. Sí, mis papás no. eh, Dormía afuera en la puerta. Eh, Hoy día, bueno, y ellos desarrollan estos estudios, ¿no? Eh, no voy a decir astrológicos porque si no al tiro van a empezar, ¿no? A sacar la cuenta y el día, la fecha que nació el pastor. Em, pero sí, el tema de la astrología, de alguna manera, eh, comienza el mundo ambos mundos, ¿no? Tanto los elementos raros que puede tener la astrología como de endiosar y arreglar ciertas cosas épicas con el mundo y caballeros del zodiaco y todo eso, versus justamente lo que es la astronomía, ¿no? El movimiento de las estrellas, de los planetas, descubrir, entre comillas, que hay otros planetas. Es por eso que es algo muy interesante cómo ellos reciben esta revelación. Em, Porque hay gente que, estos sabios, ¿no? Que le dicen los magos, a veces los reyes magos, ¿no?
gente sabia, justamente probablemente estaban en el desierto, ustedes saben, entre menos luz hay, esas cosas se aprecian mucho mejor, ¿no? En el centro, con las luces durante toda la noche, es muy difícil conocer todas las estrellas y uno lo único que ve ahí en Viña, en el centro, ve tres Marías por todos lados, ¿no? Sí, uno dice, aquí está la tres, otro va a decir allá. Y estos tipos eran personas que, claro, caminaban en el desierto, probablemente estudiaban muy bien estas cosas, y de repente, justamente, aparece eh, una estrella eh, muy interesante que alumbra de alguna manera sus vidas también. O sea, el versículo 9 de hecho, dice que la estrella incluso se detuvo y ellos seguían a la estrella. Y al ver esa estrella nuevamente, probablemente desapareció en alguna parte, ¿no? Volvió a prenderse como onda de estrellas, ¿no? Las estrellas no siempre están así on fire como uno piensa. em, y casi como un cometa, ¿no? Que aparece y como que desaparece en algún punto y la estrella volvió a aparecer, el versículo 10 y ellos se llenaron de gran alegría, ¿no? Como que fue la confirmación de muchas cosas que ellos quizás estaban esperando durante mucho tiempo. Em, y probablemente estos seres sabios y magos, ¿no? Hay muchas tradiciones que nos hablan que quizás incluso en el periodo de Daniel, ¿se acuerdan de la historia de Daniel, no? Y de todos sus amigos fueron como personajes que escolarizaron y participaron en este mundo como, entre comillas, académico eh, de, de Babilonia y del Imperio Persa también. No lo sabemos, digamos, porque no hay cómo comprobar tanta cosa, pero, pero una tentación y algo que podría ser. Así que estos personajes justamente habían sido del exilio, eran descendientes de Israel y vivían probablemente en estas otras naciones, ¿no? Tenían noción justamente del Redentor, la necesidad de un Redentor que iba a unir los pueblos, etcétera. Y es de eso lo que hoy día vamos a conversar, de cómo nosotros adoramos, ¿no? Y somos invitados a la adoración a nuestro Señor a través de estos seres sabios o de estos magos, ¿no? De Oriente. Y esta historia de lo que trata fundamentalmente no tiene que ver con la estrella, de hecho, no tiene que ver con los cielos, ¿no? Sino que tiene que ver mucho más con la tierra. Eh, y lo primero que nosotros podemos destacar es justamente de qué es lo que se trata esta historia. Y esta historia se trata justamente del rey de los judíos, ¿no? Pero espectacular. Sí, increíble, porque me tiró justo ahí el primer punto, lo destacó ahí de manera importante para mí. Em, y lo digo en serio, ¿no? El rey de los judíos, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque la estrella de él, básicamente, es la que hemos visto, ¿no? Eh, ellos entienden y ellos están muy conscientes de las profecías, ¿no? Anteriores, las profecías antiguas. Vendrá un niño recién nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido, ¿no? Sin tener otro tipo de aviso más distinto, ¿no? Que se aparezcan ángeles, etcétera. ¿Dónde está un niño recién nacido? El destinado justamente a ser el rey de los judíos. Em, Quizás hoy día, por ejemplo, a nadie le importe quién va a ser el próximo presidente en 40 años, ¿no? De nuestra nación. ¿Quién va a andar preocupado de eso? Me parece que ninguno de nosotros nos interesa. Yo estoy re preocupado cuáles van a ser los candidatos para el próximo año porque no se ve nada bueno, digamos, en este momento en nuestro país. Pero acá a nadie le importa justamente eh, el futuro presidente que van a ser, por ejemplo, ¿no? De una nación, de China, qué sé yo, incluso de Rusia o de otro lugar. A nadie le importa eso. Ni se propone encontrar, ¿no? Al próximo presidente de la nación como para ir en pos de él y honrarlo. Y, y el versículo 4 justamente nos deja en claro que persiguen los magos. Los magos justamente
están persiguiendo em, a quién era el Cristo, ¿no? Creo que era el Mesías. Y entonces el rey Herodes reúne a los principales sacerdotes, a los escribas, y comienza a preguntar a la gente a dónde iban a ser, ¿no? Herodes había sido llamado rey de los judíos por el Senado de Roma, eh, 40 años atrás. Herodes es un personaje que buscó a través incluso de la construcción hacerse un nombre, ¿no? Y luchar por ese nombre y lograr mantenerlo. Alguien que no tenía la posición social o sanguínea, digamos, justamente para ser el rey. Pero el tipo era un buen político. Así que fue nombrado justamente por el Senado de Roma como rey de los judíos. Y se preocupó de eso, ¿no? De hecho, con su familia se preocuparon también de matar a mucha gente para que nadie viniera en un par de añitos y le quitara el poder a Herodes. Eh, Herodes fue, uno puede decir, oye, qué cruel eso, ¿no? Pero eso era lo normal de esa época, ¿sí? Eso es lo común y corriente. O sea, el rey que no mataba a nadie no era rey. Hay que partir por ahí. Em, no tenía poder, ¿no? Em, entonces, em, este, este era un rey, pero había algo fundamental, que nadie a este rey lo había llamado Mesías. Y eso es lo que quiere decir el versículo 4. O sea, Herodes se preocupó porque está bien, yo soy el rey, ¿no? Pero a mí nadie me dice Mesías. Así que la expectativa es tener otra persona que no soy yo. Y eso es claro. La gente está esperando a otra persona que no soy yo. Porque él entendía que Mesías era el gobernante ungido por Dios. Sí o sí. El largamente esperado. O sea, la idea de el hijo de David nace un siglo antes, ¿no? Y todos entendemos hijo de David, el ungido, ¿no? Y el rey que ese reino no se iba a caer nunca, que iba a vencer a todos los demás gobiernos, que iba a traer incluso para ellos el final de la historia, que iba a traer, establecer el reino de Dios y nunca iba a perder tampoco su reinado. Y Herodes sabía que si no mataba gente, él podía perder su reinado, porque habían otros personajes con más legitimidad para obtener el trono que él. Solo que a Herodes lo empujó Roma, ¿no? Para poder ser el rey de los judíos. Así que no sabemos, eso sí, cómo los magos consiguieron la información de que iba a llegar ese rey. Pero lo más probable es justamente que desde la descendencia de Daniel, en Oriente y en todo este mundo babilónico, persa, etcétera, ellos hayan obtenido esa información de que iba a venir algún rey. Sin embargo, insisto, no sabemos cómo los magos obtuvieron esa información, pero hay algo que Herodes captó, ¿no? Esos hombres no están buscando a un simple sucesor humano común y corriente, sino están buscando al Mesías. Em, y Herodes es lo último que iba a buscar al verdadero Mesías. De hecho, tan así que Herodes tiene que buscar gente y preguntarle, porque él no tenía idea dónde iban a ser el Mesías. Así que tan buen judío tampoco era. Así que busca y pregunta a los escribas, ¿no? Y los escriba el único texto de Miqueas 5:2, ¿no? 16. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá quien apacentará a mi pueblo Israel. Em, y el único propósito de los escribas aquí fue responder a Herodes, ¿dónde van a hacer este Mesías? En Belén, ¿no? Pero ellos tampoco tenían idea quién iba a ser, cómo sería la familia, ¿no? Eh, pero, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Herodes viene y pregunta quién es? ¿No? Quizás él se hubiese detenido a conocer Miqueas capítulo 5. Quizás los escribas le hubieran dicho, no, no lo sabemos tan claramente, ¿no? Pero sus tiempos son desde el principio hasta la eternidad. Y se va a levantar y va a pastorear a su reino con poder, con la majestad del Señor. Y ese reino permanecerá, porque en aquel tiempo este rey será grande hasta los confines de la tierra. Em, Así que este rey no está simplemente sugiriendo
en el vientre de su madre. ¿Cuál va a ser como la salida, no? A eso quiere decir el texto, la salida desde el nacimiento, sino que dice sus salidas son desde el principio de los tiempos, ¿no? Lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Desde los días eternos. Ese reino iba a estar limitado al reino de Israel. Iba a ser tan grande hasta los confines de la tierra. Y la primera verdad que nos enseña justamente este relato de los magos es, es claramente que debemos aprender a reconocer a Jesús como el Mesías, ¿no? El ungido y honrarlo como tal. Ellos se acercan a esa realidad de sus propias vidas. Nosotros buscamos a este ungido. Sin embargo, también nos enseña el texto que la adoración de Oriente no tiene que ver simplemente con buscar a alguien un poco más especial que un rey, sino que también es que a través de estos adoradores, ¿no? Jesús debe ser adorado y reconocido no solamente por su mundo judío, sino que por todas las naciones del mundo. Así es como lo representan justamente los magos del Oriente. Hemos venido a adorarle, hemos venido desde otro lugar, ¿no? La atención del texto no nos habla de los pastores que vienen a visitar a Jesús, sino que su atención es en los extranjeros que vienen del este para adorar a Jesús. Así que el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como justamente no solo el Mesías que Israel necesita, sino el Mesías universal para las naciones, para nosotros, para todas las personas. Em, y los primeros adoradores, queridos, son magos de la corte, ¿no? Astrónomos o sabios, no de Israel, sino de Oriente. Quizás como les decía, de Babilonia y, y de esos lugares. Eran gentiles, eran impuros. Y esto no solamente abre la puerta para que nosotros los gentiles nos alegremos en el Mesías, sino que justamente fortalece la idea de que Jesús es el Mesías. Porque una de las profecías es justamente que las naciones andarán a la luz de aquel Mesías. Por lo tanto, Mateo nos insiste en añadir pruebas de que Jesús no simplemente es el rey de los judíos, sino que es el Mesías de todo este mundo, ¿no? Un rey cumplidor de promesas para todas las naciones, para todas las personas, para todos los tipos de personas. La semana pasada de los pastores, gente que no eran nadie, ¿no? ¿Por qué si la gente se estaba censando toda en la ciudad, por qué los pastores estaban en el desierto? Porque a ellos nadie los contaba, hermano. ¿Qué me importa ese grupo de personas, no? Estaba todos eran convocados a sus ciudades natales, menos los pastores. Por eso insisto, ¿no? En personas sin brillo. Ahora vienen personas de la corte a adorar al Señor. Personas destacadas, ¿no? Y Jesús está dispuesto, nuestro Señor, a recibir la adoración de todo grupo de personas. Dios utiliza justamente este grupo de gente o los grupos de personas para que nosotros podamos entender la universalidad de la adoración y de lo que Él desea. El deseo del Señor es que ricos y pobres puedan centrarse en quién es su Mesías, en quién es el Redentor, en quién es el Rey justamente de este mundo y de sus vidas. No importa lo que usted tenga o lo que no tenga, ¿no? Los pastores llegaron a adorar con las manos vacías. Jesús, aquí te traje como una oveja. No tiene sentido, ¿no? Cuando el otro viene con oro, incienso y mirra, ¿no? Mi hijo quiere un Nintendo Switch. Yo le voy a regalar un Tetris. Es como eso, es como eso. Eh,
Y Jesús, el texto nos invita, ¿no? Y nos dicen, la Biblia nos invita y nos dice, no importa quiénes son. Probablemente Herodes, de hecho, recibió a este grupo de gente porque estos magos trabajaban en la corte. Eran asesores de los otros reyes. No eran personas simplemente sabios que hacían doctorado y estaban metidos en la biblioteca, no. Eran asesores directos de la corte, sino un rey no iba a andar recibiendo a cualquiera. Que los pastores llegaran hoy, venimos a hablar con el rey, ¿no? Para saber a dónde van a ser Mesías. Jamás, jamás. Pero con estos magos sí. Y el Señor justamente busca esa adoración porque Él no mira a la gente por cómo en sí mismo incluso nosotros nos podemos calificar. Él no solamente busca todo grupo de gente, ¿no? De hecho, el Señor no tiene grupo de gente. Somos nosotros los que tipificamos todo. El ABC1 y los que son del A1 y así, ¿no? Eh, y el Estado también, con el registro social de hogares. ¿Sí? Y lo necesita hacer, ¿no? Pero el Señor no necesita eso. El Señor, al contrario, desea recibir personas para sí. Por eso recibe los regalos, ¿no? Y el Señor es muy sabio en todo esto de cómo arma la historia, ¿no? Porque son regalos importantes. El oro, el incienso y la mirra son elementos que incluso son, por así decirlo, irrecuperables. Desde el momento en que uno le da el uso al oro, uno lo pierde. Ya no vuelve, entre comillas, a ser como antes, ¿no? Si venía en un listón, que probablemente gente con necesidad, ¿no? Habían viajado kilómetros para ir a la ciudad natal, que era Belén. Había que encontrar trabajo en Belén para sostenerse, porque no es llegar y viajar eh, con un niño, ¿no? Hoy día es súper fácil, uno toma un avión, un bus y está el otro día, ¿no? Pero aquí había que mantener la familia, así que el oro, incienso y la mirra nosotros no lo volvemos a escuchar probablemente porque lo utilizaron, no comprando Nintendo Switch, pero otras cosas importantes para sostener a ese niño, a ese Mesías, ¿no? Em, Así que no es porque Jesús haya nacido en un pesebre que Jesús solamente quiere recibir a la gente que no tiene un suficiente poder adquisitivo económico. El Señor quiere también recibir la adoración de quien tiene muchísimo dinero, ¿no? Porque quiere esas vidas rendidas al Señor. Que Dios, no solamente el que tiene dinero ama el dinero, ¿no? El que no lo tiene puede estar pensando y soñando día tras día con ese dinero y tener la misma adoración por lo que tiene. Alguien puede estar enfocado su vida y corazón tanto en lo que tiene y otro puede estar enfocado en su vida y corazón por algo que no tiene. Así que a través de este texto nosotros encontramos que todos somos bienvenidos para adorar al Rey, de todas las naciones, de todas las etnias y de todos los colores, ¿no? Y es maravilloso porque textos como estos nos apuntan, ¿no? A lo que posteriormente el apóstol Pablo hace más claro cuando nos dice, por lo tanto, ya no hay judío ni griego, ¿no? Ni hombre ni mujer. Estamos todos delante del Rey, ni esclavo ni libre. Y por lo tanto, Dios utiliza incluso no solamente a personas para que Él sea adorado, ¿no? Sino que Dios, el Padre, utiliza incluso a la creación para que su Hijo sea reconocido y adorado. No solamente personas pobres, no solamente personas ricas, sino que el Señor utiliza a la creación para que Jesús sea adorado. Una y otra vez la Biblia desconcierta nuestra curiosidad. ¿Cómo hizo esta estrella para llevar a los magos desde Oriente, desde lejos, ¿no? Kilómetros, desierto, desde el Oriente hasta Jerusalén? No dice que los guió, por ejemplo, como la columna de fuego o de nube, no,
Solo dice que vieron una estrella en el oriente, ¿no? Y siguieron esa estrella y llegaron a Jerusalén. ¿Cómo fue esa estrella la que adelantó esa caminata, ¿no? Aproximadamente 8 kilómetros desde Jerusalén hasta Belén. Ellos llegan a Jerusalén a consultar, ¿no? A dónde está el niño que nació. Y de ahí, de encontrarse con Herodes, son 8 kilómetros hasta, hasta Belén. Como dice ahí el texto en el versículo 9, ¿no? Em, ¿cómo, ¿Cómo paró una estrella sobre el lugar donde estaba el niño? Porque las estrellas no están a 1 metro de uno, ¿sí? ¿Cómo siguieron esa estrella, no? El texto tampoco lo dice. ¿Cómo la estrella lo orientó? Claro, uno dice una columna de fuego, claro, una columna es una cuestión recta y uno sigue por ahí. Sí, deja hasta huella, ¿no? Porque daba vueltas, ¿sí? ¿Sí? Aquí una estrella que dé vuelta no deja nada, ¿no? Em, pero no lo sabemos, pero fue la creación. Esa estrella los adelantó y hizo que la caminata fuera más directa, fuera más corta, por así decirlo, de 8 kilómetros. Y la estrella para sobre el lugar donde está el niño, ¿no? ¿Cómo es eso? Tengo idea. Lo podemos intentar explicar y todo, eh, viendo cuestiones de planeta, cometa, supernova, maldito amor, ¿no? O luces milagrosas. Solo no lo sabemos. Roberto Rafal. Eh, quiero, eh, eh, quiero decirles que incluso no se preocupen. ¿Se han fijado que los cristianos somos re buenos a preocuparnos por cosas que no aportan? ¿Sí? Que cuándo va a ser, que los 144.000, que pastor, que cómo es, no sé, cierto tipo de vestimenta, cómo se construye la casa, que hay que mirar ciertas cosas en los cielos, ¿no? Ahora aparece esta comadre, ¿no? Que dice, me amo, te amo, jacanane. La que habla de los extraterrestres, ¿no? Conectamos y todo. Em, yo la sigo porque a veces necesito reírme en mi vida, ¿no? Sí. Eh, yo hice meme esta vez con él hace un tiempo atrás. Eh, Hoy día lo puedo volver a subir si se mete a mi Instagram para que lo disfrute. Eh, que ella habla justamente con algo interestelar y cosas raras, dice, ¿no? Pastor, ¿será posible, no? Y a veces los evangélicos en verdad se preocupan por ese tipo de cosas. No lo sabemos. Quiero decirles que no se preocupe por esas teorías. Tienen un significado más mínimo también para nosotros. Eh, de hecho, uno a veces se preocupa tanto por la estrella, cómo se dividió el Mar Rojo, por ejemplo, cómo cayó el maná. Pura preocupación evangélica. Alguien que no es evangélico no se preocupa de esas cosas, ¿no? Cómo Jonás sobrevivió en el vientre del pez de la ballena. Eh, Cómo la luna se convierte en sangre. Eh, y Hay que preocuparse por el profundo aprecio de las cosas centrales del Evangelio, la santidad de Dios, lo terrible que es el pecado, la impotencia del hombre de salvarse a sí mismo, la muerte de Jesús, la justificación solo por la fe, por ejemplo, la obra del Espíritu, el regreso de nuestro Señor. Pastor, ¿y cómo va a venir? ¿No? Y ahí aparece un mundo de teoría, ¿sí? Es que en Egipto ya en el vino, no sé qué cosa, ¿no? De cómo hacer el juicio final. Y entonces nos hemos preocupado de tantas cosas que hemos echado a perder textos tan bonitos como Apocalipsis, por ejemplo. Em, y hay poca alegría en eso. Lo que es claro aquí, y el texto intenta no profundizar de cómo fue el asunto, es que está guiando a los magos hacia el Hijo de Dios con un propósito esa estrella, para que Él sea adorado. Ese es el motivo. Así que la lección es clara. Dios está guiando a los extranjeros hacia Cristo para que lo adoren. Y lo está haciendo, Dios lo está haciendo con con una influencia increíble, con una influencia
universal, moviendo los astros y las estrellas para que Jesús sea adorado, ¿no? Lucas muestra a Dios influyendo en todo el imperio romano, por ejemplo, para que ocurra el censo. Y así la familia llega a Belén. Y Mateo muestra a Dios influyendo directamente en las estrellas del cielo para que los magos extranjeros lleguen a Belén para que puedan adorarlo. Dios ejerció toda esa influencia, ¿no? Y a veces nosotros no queremos entrar y participar de la adoración porque nos da lata tomar la micro y el domingo no es colectivo. El Señor desea que sus hijos, que quienes le desean, le adoren. Ese es el diseño de Dios. Dios hizo eso. Él todavía lo hace. Que la comodidad no nos mate, ¿no? La comodidad no mate nuestra adoración. Porque el objetivo es que todas las naciones y todas las personas y nosotros nos reunamos a adorar a su Hijo. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros, los compañeros de trabajo, en el vecindario, en su hogar, que se reúnan para adorar al Señor. El Padre busca que le adoren así. Al principio de Mateo es de esa manera, vengan y adoren a Dios. Y el final es vayan, adórenlo y cuéntenlo, ¿no? Los magos vinieron y vieron. Nosotros debemos adorar para contar. Adoración una y otra vez en la vida. Adoración es alabanza, ¿no? Em, ¿Quién es abuelo solo por... Tiene un solo hijo aquí, o sea, un solo nieto, ¿no? Usted, usted también me dice. Hablan de él todo el día. Exacto. Cuando lo ven, encuentran una característica nueva de él. El niño hizo, dijo papá, ¿sí? Quiere agua, ¿no? Y lo que menos quiere el cabro chico de repente, ¿sí? Pero no, si este va a ser súper dotado, ¿sí? ¿Qué abuelo nos dice que su nieto va a ser súper dotado? ¿Sí? Es cierto que a veces se decepciona, no empiezan los cuatro, pero no importa. Pero lo quieren igual, igual va a ser súper, ya no va a ser súper dotado, pero es mi nieto, ¿no? Entonces ya no le digo más esas cosas. Pero así funciona, ¿no? Eso es alabanza de alguna manera. ¡Ay, qué rico el niño! Lo está haciendo súper bien, qué sé yo. Y tiene la patita acá, ¿no? Y se parece a este, ¿no? El otro día me dijeron que el Tomás se parecía a John Travolta, hermano. Ya, paren, paren. Po. Sí, está bien que quieran al cabro chico. Está bien. Si yo lo amo, y lo daría la vida 1000 veces por él. Pero una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Entonces, eso es relevante porque contemplamos eso. Uno dice, el nieto, mi mamá está en Copiapó, por ejemplo, o Antofagasta, ¿no? El cumpleaños del Tomás el 14 de noviembre, y entonces mi mamá toma un vuelo para estar con el niño, por ejemplo, ¿no? Y después que lo ve, comenta, ¿no? Y habla de él. Pero para hablar más de Tomás tiene que verlo, tiene que contemplarlo, tiene que disfrutarlo. Si no solamente va a contar la historia, por ejemplo, de que es un nieto, que no tengo un nieto allá. Y será, ¿no? Y cuando uno le dice, mamá, sí, aprendió a caminar, hoy aprendió a caminar, ¿no? Pero cuando disfruta de ese momento, ¿no? Entonces sale y lo cuenta, ¿no? Eso es la adoración. Amo tanto eso, ¿no? Y lo quiero tanto para mi vida que quiero compartirlo aunque sea un ratito. Incluso de ida y vuelta, ¿no? Así como sé que ese momento es importante para él, viajo toda la noche, estoy ahí y viajo de vuelta toda la noche porque tengo que seguir trabajando el otro día, ¿no? Eso hace la gente que ama. Los abuelos, los que tienen preocupaciones, etcétera, eso hacen, ¿no? Ese es el diseño de Dios. Dios vino y movió todas las cosas más potentes justamente para que viniesen a adorar al Señor, porque esa es la voluntad de Él, que adoren a Jesús. Así que imagínate, el Señor movió astros, ¿no?
El Señor movió un imperio, al imperio más importante del mundo. ¿Qué estás esperando? Para adorar al Señor, para regocijarte en eso, ¿no? Así que nosotros también debemos ir. Qué fascinante, querido, que hayas venido. Qué fascinante que estés apartando ese tiempo, pero aún si no dimensionas lo maravilloso que es justamente eso. Es el valor que tiene la adoración hacia Cristo. La magnificación de Cristo, ¿no? En tu corazón, en tu vida, y va a ser imposible, quiero insistir con eso, va a ser imposible hacerlo a solas desde casa, ¿no? Va a ser imposible magnificarse y deleitarse en Cristo a solas desde casa, porque uno aprende mucho más cosas de otro, o sea, perdón, de Cristo cuando está junto a otros, porque hay otros que conocen justamente otras áreas de Jesús que Él está dispuesto a contar y que tú no te habías dado cuenta. Cuando hay dos tíos que tienen su primer sobrino, ¿no? Uno comparte de algo que se dio cuenta de Julieta, ¿no? Que fue mi primera sobrina. Y mi hermana se daba cuenta de otras cosas que hacía Julieta. Yo me fijaba en la forma en que lloraba y mi hermana en la forma en que sonreía. Y así conocíamos mejor a Julieta. Así funciona también con el Señor. Porque el propósito de Dios justamente es la reunión de las naciones en donde estás tú incluido ahí para adorarle. Pero por otra parte, en esta invitación a la adoración, es que Jesús es un problema también para quienes no quieren adorarle. Es ineludible ver eso en esta historia. En esta historia hay dos tipos de personas. Las que se juegan la vida, ¿no? Y están dispuestos a atravesar el desierto para conocer al Mesías, como aquellos que están dispuestos a anular la vida de otros matando niños, porque finalmente la pérdida de un hijo, ¿no? No hay un mayor dolor que ese que pueda existir en la vida. Y estos seres atravesaron probablemente mucho frío para llegar a conocer a este Mesías. Y Herodes vino y utilizó todo su poder justamente para intentar encontrar a Jesús, pero no para adorarle, sino para anularlo a este Mesías. El primer tipo es justamente la gente que no hace nada por Jesús. Eh, no solo estaba Herodes, sino que también el grupo de los religiosos. Los escribas y los sacerdotes no hacían nada por Jesús. Eh, Herodes reúne a esta gente para preguntarle dónde iban a ser el Mesías. Si los escribas y los sacerdotes estuvieran haciendo mejor la pega, ¿no? El rey de los judíos debía saber dónde van a ser el Mesías. ¿Y qué hicieron? Bueno, le dijeron, ¿no? Le respondieron su pregunta y ellos vuelven a sus vidas. Los sacerdotes y los escribas están ni ahí. Nosotros seguimos viviendo como estamos, ¿no? Respondo aquí, ¿sí? Hoy, ¿sabe qué? Sería bueno para qué sé yo, para una jornada de evangelismo, ¿no? Poder hacer un letrero y, y necesitamos a lo mejor cierta cantidad de dinero, ¿no? Y a veces está la persona, claro, que tiene lo suficiente y mucho más, ¿no? Y da de lo que le sobra, pero entre comillas no hace nada más por Jesús. Y vuelven a lo de siempre. El absoluto silencio y la inactividad es abrumador. Observe el versículo 3. Al oír esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. Em, Empezó a circular el rumor que alguien creía que el Mesías había nacido en Jerusalén.
La inactividad de los sacerdotes es asombrosa. ¿Por qué ellos, si anhelaban la venida del Mesías, por qué no salir corriendo a buscar a los magos? Y los escribas, ¿por qué no salir corriendo a buscarlo? Yo quiero esto para mi vida, ¿no? Yo quiero esto para la vida de mi nación, yo quiero lo mejor justamente y quiero adorar con ustedes. Si ustedes van a buscar ese Mesías, yo quiero estar ahí, no me quiero perder ese momento. Yo quiero dejar mi comodidad de estar en el templo, ¿no? De estar con mis cosas, pero no le interesa. No le interesa adorar al Dios verdadero. Y por otra parte, está el tipo de personas que se sienten amenazadas por Jesús. Y en esa historia este es Herodes. Él tiene miedo, tanto que trama y miente, incluso logra cometer asesinato en masa para deshacerse de Jesús. Esos tipos de oposición siempre se van a presentar contra Cristo y contra sus adoradores también. La indiferencia y la hostilidad son dos cosas que van a acompañar al cristianismo por siempre hasta que el Señor vuelva. La indiferencia y la hostilidad. ¿Usted en qué grupo se siente? ¿Se siente en la indiferencia o en la hostilidad? Porque querido, que esta Navidad sea el momento en el que uno reconsidere lo que significa adorar verdaderamente al Mesías. Ellos conocen mucho del Mesías, pero son indiferentes. El otro conoce poco, pero además es hostil. ¿Cómo este texto nos invita a adorar? Adorar a Jesús significa honrar, reconocer quién es Él, entregarse. Adoración sí o sí tiene que ver no simplemente con lo que quiero decir, sino también con lo que quiero hacer, con lo que quiero contribuir, de lo que me quiero despojar, ¿no? Los magos atribuyen y nos enseñan de adoración atribuyendo el llamado de rey de los judíos. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vengo ante el rey de los judíos a decirle dónde está el que nació el rey de los judíos, ¿no? Esa es una forma de adorar al Señor. Es la atribución, honrar con ese nombre que le corresponde a Él. Pero los magos también atribuyen y honran a Jesús postrándose ante Él. Cuando entran a la casa, ven al niño con María, su madre, y se postran en tierra y le adoran. No se acercan a María y le dicen, María, ¿cómo fue esto? Cuéntanos la historia, ¿no? Por favor. Como estos evangélicos, ¿no? Que se preocupaban por las cositas, ¿sí? De cómo fue la estrella y cómo fueron las cosas. No, los tipos están ni ahí. Entienden el propósito de sus vidas, es adorar ahí, caer en tierra, es lo que hace para decirle a otra persona, sí, yo soy pequeño, ¿no? Y tú eres el más grande. Tú tienes una dignidad muy grande y yo soy muy bajo. Por eso nosotros usamos los epítetos usted, ¿no? Y a otros le decimos tú, no simplemente por la edad, ¿no? Porque uno de repente tiene la misma edad con otra persona, pero el otro es el jefe, ¿no? Por ejemplo. Y uno lo trata de usted. Sabe que hay una dignidad, entre comillas, mayor, una honra mayor. O sea, ¿puedo estar en ese puesto? Sí. ¿Lo tengo? No, ya, entonces sí, lo trato con deferencia, ¿no? Así que, y por otra parte, los magos adoran al Señor no solamente cayendo en tierra, postrándose delante de Él, manifestando incluso que ese bebé es más grande que ellos, un bebé, el Mesías, ¿no? Es que hay que cambiarle pañales, hay que pensar en eso de Jesús. Jesús hace todo lo que hace un niño. Se cayó, quiso correr antes de caminar, vomitó, ¿no? Mira que José ahí, cosas que nos han pasado a todos los que hemos sido padres o abuelos alguna vez, ¿no? Y aquí nosotros vemos en los magos alegría en sus corazones. Cuando vieron la estrella,
se alegraron, se regocijaron con gran gozo. Esa es la forma de decir que se regocijaron, ¿no? Se regocijaron con gran gozo. Estaban alegres de que se alegraban. Esa es la idea. Como alguien se reía de su propia risa, ¿no? Eso quiere decir que mucho más que regocijo en sus corazones. Se gozaron con más gozo, ¿no? ¿A qué se debe toda esa alegría? Estaban en camino, ni siquiera habían llegado, ¿no? Pero ya estaba su corazón rebosando de alegría. ¿A qué se debía? Estaban en camino hacia el Mesías, a lo mejor de la historia. Ellos iban a conocer, iban a ser protagonistas. Ya casi estaban ahí. Entonces la verdadera adoración no es solo atribuir y honrar a Jesús y dignificarlo y reconocerlo como Cristo, sino adorar verdaderamente es hacerlo con alegría, queridos. Es hacerlo con gozo. Pucha, qué fome, por ejemplo, escuchar después de una discusión, qué sé yo, a su pareja, su esposa, esposo, ¿no? Decirle, ya mi amor, ya pasó la pelea, ¿cachai? Sí, quiero decirte que te amo. Sí, yo también te amo. Le dijo te amo, ¿sí? Pero no calza con el rostro, ¿no? Adore a Jesús que calce la personalidad con lo que está diciendo, los gestos, la vida, ¿no? Gesticule diferente, amo al Señor, ya está. Si le dan ganas de levantar las manos, hágalo, ¿no? Si le dan las ganas de llorar, hágalo también, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la sinceridad. A veces no adoramos con sinceridad. Querido, entiendo que estemos chatos alguna vez y digamos, pucha, los cabros chicos se portaban súper mal antes de venir al culto, ya no quería venir, ¿no? Pero también ser sincero con uno mismo, ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero adorar así bien, ¿no? Pero estoy chato de estos cabros. ¿Y cuál es el problema? Si María se tuvo que bancar a Jesús llorando ahí, y José también. Usted pide que Jesús no llorara, el niño perfecto, ¿no? Jesús era un niño como cualquier otro. ¿Qué papá no queda chato de los llantos del niño? Todos, ¿no? Algunos levante la mano el que no. Sería un pésimo padre, ¿no? De hecho, porque sería un robot como papá. No, hay que sentir. Y hay que aprender a alegrarse y venía Jesús con eso. ¿Sabes qué? El Señor no quería venir a la iglesia, pero tu dignidad es tan genial que aún así quiero adorarte. Así que lucha con esa alegría. Es hacerlo porque vas llegando a ver algo acerca de Cristo que es tan deseable, querido. Uno no sabe cómo el Señor lo va a sorprender hoy día. Usted no sabe cómo el Señor lo puede sorprender en medio de la adoración. Usted no sabe cómo el Señor lo puede sorprender en medio que le conoce. Estoy chato, no quiero ir, pero el Señor es grande y algo va a hacer con eso. Porque siempre hay algo acerca de Cristo que es tan deseable como estar con Él. Adorar con alegría, ¿no? Es aprender justamente a adorar. Por otra parte, estos hombres adoran a Jesús con ofrenda, con ofrenda de sus vidas. Dios no se deja servir como si Él necesitara algo. Los regalos de los magos no se dan de forma de ayuda o para satisfacer la necesidad de Jesús. Los magos dijeron, oye, la estrella se está moviendo, el mundo se está moviendo y se está organizando porque van a ser el Mesías, este Mesías, el oro que yo le puedo dar, que vale conforme a todo esto lo que se mueve. Pero aún así, los magos lo entregan. Tampoco estos regalos eran sobornos, ¿no? Solo que los regalos intensifican el deseo por Cristo. Cuando, cuando yo le regalo algo a alguien que amo, ¿no? No el regalo por compromiso, no la calceta, 3 por lucas, no, no, no.
El, pero no es ese regalo por compromiso, ¿no? El regalo de alguna manera intensifica el deseo. ¿Sabe qué? No, mi mamá bien lejos, ¿no? A lo mejor no le puedo enviar un regalo, qué sé yo, en la fecha adecuada, ¿no? Pero lo compré, lo busqué para ella. Entonces eso muestra justamente la alegría y la preocupación que estoy teniendo por la otra persona. El deseo por poder estar y compartir con ella o con él. Aquí funciona de esa manera. Quiero enseñarle una cosa, ¿no? Que no improvise la ofrenda. Deje de improvisar la ofrenda. Deje de improvisar el diezmo. Así como usted se anota, por ejemplo, en el listado para la ofrenda de misericordia, la ofrenda de amor, para ayudar a otro, piense en lo que puede y lo que va a ofrendar al Señor. Hace años atrás se notaba un poquito más, pues yo veía al hermano que sacaba la chequera así apuradito, ¿no? Para entregar el diezmo antes que se terminara la ofrenda. Pero piensa en cuánto puede ofrendar. Y no porque el Señor necesita ese dinero, sino es la manera de decir el gozo que busco está en ti. No es la esperanza de enriquecerme con cosas que provienen incluso de ti mismo. No he venido a ti para obtener cosas, sino que con la ofrenda demuestro el deseo de renunciar a las cosas, porque mi mayor disfruto, tú, eso es lo que hace uno cuando regala algo a otra persona, especialmente a una persona que ama. De repente a nuestros hijos, ¿no? Nosotros nos quedamos sin regalo, no importa. Esos autorregalos no alcanzan, ¿no? Pero a nuestro niño queremos hacerle algo, ¿no? Para su cumpleaños, hacer algo así. Y porque no me importa tanto ese dinero, pero tu alegría, ¿no? Satisface mi corazón de manera increíble. Intensifico incluso esa relación y lo demuestro renunciando a cosas, con la esperanza de que voy a disfrutar más de esa persona en vez de disfrutar las cosas. De hecho, es darle al Señor lo que no necesita y lo que yo podría disfrutar. Pero estoy siendo incluso más sincero y auténtico. Señor, tú no necesitas esto. Entonces yo disfruto todo este dinero, ¿no? El Señor no lo necesita y es cierto. Si Él es capaz de mover imperio y mover los astros, ¿no? Pero es decir, no necesitas esto. Yo puedo disfrutar esto, pero en verdad tú eres mi tesoro y disfruto más de eso y no de estas cosas. Eso es lo que significa adorar a Dios con regalos de oro, incienso y mirra. Que el Señor tome la verdad justamente de este texto y despierte en nosotros el deseo de Jesús, el deseo de estar con el Mesías. Que nosotros podamos decir, tú eres el Señor, el Mesías, el Rey de Israel y de las naciones. Por lo tanto, sea cual sea la oposición que me pueda encontrar, yo te quiero adorar con alegría y traigo mis dones y mis regalos justamente para decir que solo tú, Señor, eres quien satisface mi corazón y nada de esto, ni aun mi propia vida. Así que los magos de Oriente justamente nos enseñan a adorar al Señor reconociendo que Él es el Mesías, reconociendo que Él es el Señor de todas las naciones y reconociendo justamente que el propósito de nuestras vidas es para que Él sea reconocido y adorado. Que el Señor querido nos bendiga y podamos adorar a Jesús a través de esos reconocimientos, que Él es el Cristo, que nos postramos en nuestra vida, que buscamos adorarle con alegría y que a pesar de disfrutar los dones y las ofrendas que podemos entregarle al Señor, nosotros disfrutamos aún más de su presencia, que porque de eso es lo que vivimos, nos alimentamos y somos. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, ¿no?
así como los magos salieron de su casa y entregaron la mejor dádiva para Jesús, que era la renuncia de su propia vida para perseguir una estrella, buscando al Mesías y adorarle. Ora- Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú nos bendigas, Señor, puedas animar la iglesia justamente a través de esta historia a poder honrarte y a poder glorificar tu santo nombre. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Y, y que, Señor, tú sigas moviendo eh, nuestra vida y que los dones que tú nos has dado, Señor, sean no para que nosotros seamos dependientes de ellos, sino para reconocer que provienen de tu mano y que por lo tanto lo que verdaderamente necesitamos en nuestras vidas eres tú. Gracias por este tiempo. En Jesús oramos. Amén.